A ver, pensemos en esto. ¿Una sola palabra puede romper un imperio? Pues sí. Hoy nos metemos de lleno en uno de los debates más complicados y con más consecuencias de toda la historia del cristianismo primitivo. En el siglo V, esta pregunta, que parece sencilla, provocó una auténtica tormenta teológica, una que iba a poner en jaque la propia naturaleza de Cristo, que partiría la Iglesia en dos y que literalmente cambiaría el mapa del cristianismo para siempre. Vale, ¿y cómo se llegó a esto? Porque claro, un conflicto así no sale de la nada. Para entenderlo tenemos que viajar al Imperio Romano del siglo V. Aquello era, un auténtico hervidero. Mucha rivalidad política, sí, pero sobre todo un debate teológico intensísimo. Y lo interesante es que en el centro de estas peleas no había ejércitos, ¿eh? Había ideas. Dos grandísimas escuelas de pensamiento, cada una con su manera radicalmente opuesta de interpretar las Escrituras y de entender quién era Cristo. Y claro, estaban a punto de chocar. Aquí está el meollo de la cuestión, el choque de trenes. Por un lado, la escuela de Antioquía. Ellos iban a una interpretación, a una exégesis muy literal de las Escrituras. Se centraban sobre todo en la humanidad de Jesús, en el Jesús histórico. Y por otro lado, la escuela de Alejandría. Estos eran, todo lo contrario. Su interpretación era mucho más alegórica, más simbólica, para destacar por encima de todo la divinidad, la trascendencia del verbo. Claro, esta pelea de ideas no se iba a quedar en los libros, para nada. Muy pronto se convirtió en un duelo personal, un cara a cara entre dos de los líderes más potentes de la Iglesia de la época. En una esquina del ring, por así decirlo, tenemos a Nestorio, un predicador de la escuela de Antioquía, un tipo brillante, que en el 428 llega a lo más alto. Lo nombran patriarca de Constantinopla, la capital del imperio. Casi nada. Y en la otra esquina, su oponente, Cirilo, el patriarca de Alejandría, un hombre con muchísimo poder, defensor a muerte de la teología de su ciudad, de la escuela alejandrina, y por supuesto un rival directo para el poder y la influencia de Constantinopla. La chispa que encendió todo saltó cuando Nestorio se atrevió a cuestionar públicamente un título que se le daba a María. El título era Theotokos, que significa literalmente portadora de Dios, o como se suele traducir, Madre de Dios. Y ojo, porque este era un título sagrado, queridísimo, sobre todo en Alejandría. A ver, uno se pregunta, ¿por qué meterse en ese jardín? ¿Por qué oponerse a un título tan popular? Bueno, pues no era un capricho. La objeción de Nestorio venía de muy adentro, estaba totalmente anclada en la teología de su escuela, la de Antioquía. Es que Nestorio no se sacó esto de la manga, ¿eh? Él, en realidad, estaba siguiendo las enseñanzas de su maestro, un tal Teodoro de Mopsuestia, que era, una auténtica eminencia, el gran teólogo de la escuela de Antioquía. Para entender bien su postura, tenemos que ver qué es lo que ellos rechazaban de plano. Y es un principio teológico con un nombre un poco raro, la communicatio idiomatum. Se traduce como comunicación de propiedades o de atributos, y este concepto, que ahora veremos, era clave para sus rivales. Fijaos en la lógica antioquena, que es muy interesante. Su objetivo era proteger la divinidad de Dios. Decían, a ver, ¿cómo va a sufrir Dios? ¿Cómo van a hacer Dios de una mujer? Imposible. Para evitar eso, hacían una distinción súper clara, tajante, entre lo humano y lo divino en Cristo. El resultado en la práctica es que casi parecía que hablaban de dos personas distintas. Por un lado, el hombre, Jesús, y por otro, el Logos, el verbo divino que vivía dentro de él, como si Jesús fuera su templo. Claro, para Cirilo y la gente de Alejandría, esto era una auténtica barbaridad. No era un simple debate de palabras, ¿qué va? Para ellos, esta idea se cargaba el núcleo mismo de la salvación cristiana. Porque, pensaban ellos, si Dios no se unió de verdad en carne y hueso a la humanidad, entonces, ¿cómo nos puede salvar? La pregunta era demoledora. La cosa se puso tan fea, con la unidad religiosa del imperio pendiendo de un hilo, que al final tuvo que meterse el jefe de todo, el emperador, Teodosio II. Y lo que hizo fue convocar un concilio, una gran asamblea de obispos en la ciudad de Éfeso. Corría el año 431. El objetivo, zanjar este tema para siempre. Pero vamos, si alguien piensa que aquello fue un debate tranquilo y ordenado, se equivoca de lleno. El concilio fue un caos absoluto. Facciones enfrentadas, trampas, maniobras políticas, de todo. Al final tuvo que ser el emperador quien pusiera orden, y el veredicto fue rotundo. Nestorio condenado y expulsado de su puesto. Pero ojo, condenar a Nestorio no significó que sus ideas desaparecieran, que va, en muchos sentidos, aquello fue solo el principio de otra historia. El propio Nestorio acabó sus días exiliado en un monasterio en Egipto, y dentro del Imperio Romano su nombre quedó marcado a fuego para siempre como el de un hereje. Pero, ¿y sus seguidores? Pues no se quedaron de brazos cruzados.
huyeron del Imperio Romano hacia el este y encontraron refugio en el imperio rival, el Imperio Persa. Y allí, su teología no solo no murió, sino que floreció. Fundaron la que se conoce como la Iglesia del Oriente, una comunidad súper vibrante que extendió su visión de Cristo por toda la ruta de la seda. Es increíble, pero establecieron iglesias en la India, en Asia Central, y llegaron hasta la mismísima China. Y aquí está la gran paradoja de toda esta historia. Lo que en el Mediterráneo se tachó de herejía, de error garrafal, se convirtió en la base, en el cimiento de una iglesia cristiana potentísima que se expandió por todo un continente durante siglos. Al final, toda esta historia nos deja con preguntas muy potentes, ¿no? Nos hace pensar en cómo una discusión teológica tan antigua sobre una identidad dual, la de Cristo, sigue resonando hoy en día cuando intentamos entender y definir las identidades complejas de nuestro propio mundo. Es un recordatorio brutal de que en la historia de las ideas y de la fe casi nunca hay un punto y final.